Hola. Hola a todos y todes, bienvenidos a Palabras en Tránsito, un espacio donde exploraremos las emociones que experimentamos al escribir en la universidad. Mis compañeras y yo quien les habla, vamos a adentrarnos en un tema que nos toca a todos, las emociones detrás de la escritura académica. En este episodio de Palabras en Tránsito hablaremos de cómo escribir en la universidad puede convertirse en una experiencia tan emocional como académica. ¿Alguna vez han sentido que un ensayo les quita el sueño o que la hoja en blanco les genera más ansiedad que inspiración? Hoy vamos a mapear esas emociones, a entender cómo escribimos con el corazón en la mano y cómo esto afecta especialmente a quienes vienen de lejos de estudiar. Bien, empecemos. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de escribir en la universidad, todos pensamos en las normas APA, en las estructuras, argumentos, pero realmente, ¿dónde quedan las emociones en todo esto? Justamente ahí está el punto. La escritura académica casi siempre se ve como un ejercicio técnico, pero la realidad es que es un proceso profundamente emocional. Cada vez que nos sentamos a escribir un trabajo, no solo estamos pensando, también estamos sintiendo. Por ejemplo, la ansiedad por los plazos, frustración cuando no nos sale, inseguridad si estamos haciéndolo bien o no. Sí, y no solo sensaciones pasajeras. Autores como Richard Lazarus explican que las emociones no son automáticas, sino que dependen de cómo evaluamos cognitivamente una situación. Por ejemplo, un mismo trabajo final puede percibirse como una amenaza, lo que genera miedo, o como un desafío, lo que motiva. Entonces, si todos experimentamos emociones al escribir, ¿por qué enfocarnos en estudiantes migrantes y locales? Bueno, esta investigación va dedicada a ello. Porque es que el contexto influye significativamente en la experiencia de escritura. Consideren esto. Un estudiante local escribe en su ciudad natal, rodeado de redes de apoyo y familiarizado con el sistema educativo. En contraste, un estudiante migrante escribe lejos de casa, a veces en un idioma distinto o con códigos culturales completamente diferentes, sin la presencia de su familia o amigos. Aquí es donde entra en juego un concepto clave, el desarraigo. No se trata solo de extrañar la comida de la abuela, implica sentir tu forma de expresarte, tu historia, incluso tu acento que no encajan en este nuevo entorno académico. Esto sin duda afecta cómo escribes y cómo te sientes al hacerlo. En otras palabras, la escritura puede ser un campo donde se manifiestan las desigualdades. No es lo mismo escribir con seguridad que hacerlo con el peso del desarraigo. Exacto. Por eso nuestra investigación no se limita a describir emociones, sino que busca mapearlas. A esto le llamamos cartografía emocional. Comprender no solo qué se siente, sino cuándo, cómo y por qué surge cada emoción durante el proceso de escritura. Y justo de eso vamos a platicar justo ahora. ¿Cómo construimos ese mapa emocional y qué descubrimos al aplicarlo? Bien, pues estábamos hablando de la cartografía emocional. Tamara, ¿podrías contarnos específicamente qué emociones identificamos con mayor frecuencia en los estudiantes? Identificamos un patrón muy claro. Por un lado, las emociones desfavorables, ansiedad, frustración, inseguridad y miedo al fracaso. Estas emociones eran particularmente intensas en estudiantes migrantes durante las primeras etapas de escritura. Por otro lado, las emociones favorables, satisfacción, confianza e incluso alegría cuando lograban expresar sus ideas con claridad. Pero es que paren bolas que aquí viene lo interesante. Estas emociones no eran estados permanentes. Observamos trayectorias emocionales. Muchos estudiantes migraban, nunca mejor dicho, desde la inseguridad inicial hacia la confianza, pero solo cuando encontraban espacios de acompañamiento y también validación. Oye, pero Lau, respecto a las entrevistas, ¿a ti qué fue lo que más te impactó? Bueno, pues a mí me impactó especialmente un testimonio que surgió en un encuentro casual con una amiga de la carrera. El testimonio decía lo siguiente: escribir aquí me hace sentir que mi forma de pensar no es válida. Corrigen no solo mi gramática, sino mi esencia. Asimismo, en este caso, otro estudiante de la costa pacífica
También compartió su experiencia de que en su momento le dijeran que su forma de estructurar las ideas no era académica, cuando en realidad pues esta era cultural. Coincido. En un debate de mi clase de teorías, un estudiante local comentó, siento presión, por supuesto, pero al menos entiendo las reglas del juego. Sé qué esperan de mí. Esta diferencia en el capital cultural es abismal. Bueno, pues ahora hablemos de las consecuencias. ¿Cómo impacta todo esto en la salud mental y en el rendimiento académico? Pues nada más y nada menos que directamente. Los estudiantes que experimentaban emociones negativas intensas tendían a la procrastinación, a los bloqueos de escritura y en casos extremos al abandono de asignaturas. El estrés académico se agravaba con el estrés del desarraigo. Como señala Cardón en sus estudios, postergar las tareas no solo es un problema de gestión del tiempo, sino manifestar la ansiedad e inseguridad frente a las propias capacidades. Tenemos un panorama complejo, emociones que impactan el rendimiento, desigualdades que se manifiestan en la escritura y estudiantes que luchan por encontrar su voz. Sin embargo, no todo es negativo. Después de esa pausa, exploremos la esperanza, cómo la escritura puede convertirse en una herramienta de liberación y qué podemos hacer como universidad. Para el próximo ejercicio quisimos personificar a la doctora Mandieta, quien vamos a entrevistar con la ayuda de la inteligencia artificial. Buenas tardes, hoy tenemos el gusto de conversar con Caroline Mandieta, autora del estudio Relación entre rendimiento académico y estados emocionales en estudiantes universitarios. Esta entrevista hace parte de nuestro proyecto sobre las emociones y la escritura académica y busca profundizar en cómo los factores emocionales pueden influir en los procesos de aprendizaje y en la producción escrita de los estudiantes. Bienvenida, profesora Mandieta, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, profesora Mandieta, para comenzar, ¿qué la motivó a interesarse por la relación entre las emociones y el rendimiento académico dentro del contexto universitario colombiano? Respuesta de Caroline Mandieta. Mi principal motivación surgió al observar que en los espacios académicos solemos hablar del rendimiento desde indicadores cuantitativos, como las notas o los promedios, pero rara vez reconocemos la carga emocional que implica aprender. En el aula, los estudiantes no solamente enfrentan exigencias cognitivas, sino también tensiones afectivas derivadas del estrés, la ansiedad o incluso la inseguridad. Quise visibilizar cómo esos estados emocionales no son secundarios, sino profundamente influyentes en la manera en que escribimos, pensamos y participamos. Interesante. Y de acuerdo con los resultados de su estudio, ¿cuáles fueron los hallazgos más significativos sobre esa relación entre emociones y desempeño académico? Uno de los hallazgos más relevantes fue constatar que las emociones negativas, como la ansiedad y la frustración, tienden a disminuir la autorregulación y la concentración, afectando directamente el rendimiento académico. Sin embargo, también encontramos que cuando las instituciones generan entornos emocionalmente seguros y acompañan a los estudiantes desde la empatía y las emociones positivas como la confianza o el entusiasmo, potencian la creatividad, la escritura y el aprendizaje profundo. En otras palabras, las emociones pueden ser tanto una barrera como un puente para el desarrollo académico. Entiendo. Ahora, en su investigación, usted menciona el uso de diferentes escalas sobre regulación emocional, ansiedad, estrés y procrastinación. ¿Por qué decidió usar ese tipo de enfoque metodológico para su trabajo? Opté por un enfoque cuantitativo porque me permitía observar tendencias generales y establecer relaciones claras entre variables emocionales y rendimiento académico. Sin embargo, soy consciente de que las emociones no se reducen a números. Por eso, la intención siempre fue que los resultados sirvieran como punto de partida para abrir discusiones más amplias, en las que lo narrativo y lo vivencial complementen la mirada estadística. Qué interesante, profesora. Y hablando de la escritura, ¿qué papel considera que cumple la escritura académica en la expresión o gestión de las emociones de los estudiantes? La escritura académica es un espejo emocional. A través de ella, los estudiantes no solo demuestran conocimiento, sino también cómo se sienten frente al proceso de aprendizaje.
He notado que la escritura puede ser un espacio de liberación, de comprensión de sí mismos y de sus dificultades, pero también puede ser fuente de frustración si se convierte en una práctica sancionadora o excesivamente rígida. Por eso es vital que los docentes reconozcamos el componente emocional de escribir, no como debilidad, sino como parte esencial del pensamiento crítico. Perfecto. Ahora, si pensamos en otras investigaciones que también tratan del tema de las emociones y la escritura, como las de Contreras y Rincón o Sánchez, ¿qué conexión encuentra usted entre su trabajo y esos estudios? Encuentro una conexión profunda en el reconocimiento de la escritura como una práctica situada emocional y socialmente. Mientras Contreras y Rincón visibilizan la experiencia migrante y Sánchez abordan la exposición emocional desde la justicia educativa, todas estas investigaciones coinciden en que aprender y escribir son actos atravesados por emociones. En conjunto, estos enfoques nos invitan a pensar en una educación más humana, desde sentir y pensar no sean dimensiones separadas. Muy valioso lo que menciona. Para finalizar, ¿qué mensaje o qué recomendación le dejaría usted a los investigadores y estudiantes que hoy están explorando la relación entre las emociones y la escritura académica? Les diría que se permitan escuchar las emociones que hay detrás de cada texto, que investiguen no solo desde los métodos, sino también desde la sensibilidad. La escritura académica no debe ser un acto mecánico, sino una experiencia que conecta pensamiento, cuerpo y emoción. Solo cuando comprendemos esa integridad podemos hablar de una educación verdaderamente transformadora. Profesora Mendieta, muchas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia investigativa. Sus aportes son muy valiosos para comprender la importancia de las emociones en la escritura y el aprendizaje. Bueno, volvemos nuevamente y pues previamente hablamos de los desafíos, pero ahora nos centraremos en las soluciones. Hablemos sobre el poder transformador de la escritura. Inspirada en la pedagogía crítica de Paulo Freire, la escritura puede ser un acto de liberación cuando los estudiantes migrantes escriben sus historias, narrando sus experiencias de desarraigo, pero también resistencia. Reconquistan su voz. La escritura deja de ser una carga para convertirse en un espacio de agencia. ¿Qué puede hacer concretamente las universidades para transformar esta realidad? Primero, debemos reconocer que la escritura es un proceso, no solo un producto final. Segundo, implementar talleres de escritura consciente que se enfoquen específicamente en la dimensión emocional. Tercero, establecer sistemas de acompañamiento entre pares donde estudiantes locales y migrantes puedan apoyarse mutuamente. Además, es claro fundamental capacitar a los docentes en literacidades académicas con una perspectiva intercultural. Deben comprender que existen múltiples formas válidas de construir conocimiento, no solo la dominante. Bien, pues para concluir, cada una de nosotras compartirá una idea final que resuene con nuestra audiencia. Escribir en la universidad es un acto político y emocional. Nuestras palabras no solo transmiten ideas, sino también se llevan consigo nuestras historias de vida. Tenemos el poder de transformar la escritura de un espacio de angustia a uno de encuentro y crecimiento personal. Y claro, como una comunidad universitaria, tenemos la responsabilidad de crear condiciones más humanas que permitan a todos escribir con su voz propia y sin miedo alguno. Ya como bien lo decíamos, escribir nos atraviesa, nos define y nos transforma. Reconocer las emociones detrás de cada texto es el primer paso hacia una universidad más inclusiva y empática. Muchas gracias a todos, esto fue Palabras en Tránsito. Porque cada palabra escrita en la universidad también es una emoción en tránsito. Porque cada palabra escrita en la universidad también es una emoción en tránsito. Porque cada palabra escrita en la universidad también es una emoción en tránsito. Porque cada palabra escrita en la universidad también es una emoción en tránsito.